Reciban un saludo fraternal de parte de mi esposa Carmen y quien les habla, su hermano en Cristo Gerson. Que la paz y el amor de Dios sea con todos hoy y siempre. El mensaje de hoy: ¿somos cristianos o fanáticos? Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 7 y los versículos 9 al 11. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por otro día más de vida que nos has concedido en tu amor y misericordia. Te pido humildemente que seas tú quien dirija este mensaje para hoy y que tu pueblo que me escucha pueda escucharte a ti y no a mí. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Un hombre le preguntó a un amigo suyo: ¿cómo explica usted el hecho de que Mahoma comenzara su labor cientos de años después de Cristo y que ahora haya más mahometanos que cristianos? Su amigo, pensativo, le contestó: un hombre puede ser discípulo de Mahoma sin tener que negarse, sin tener que llevar ninguna cruz. Puede vivir en el pecado más negro e inmundo, pero si un hombre quiere ser discípulo de Jesucristo, debe dejar el mundo, tomar su cruz y seguirle. El fanatismo se aplica a alguien que defiende en forma desmedida y apasionada sus creencias u opiniones. Estoy hablando de quien defiende enceguecidamente y sin razonar algún punto de vista, sin antes asegurarse que lo que defiende es lo correcto. Lo que resulta incorrecto es lo desmedido de las acciones y la ceguera de su razonamiento. Estos tampoco aceptan otras perspectivas o ideas frente a un tipo de debate o situación. Este comportamiento, por lo general, lo podemos ver en sus actitudes apasionadas en cuanto a temas religiosos o políticos, donde cada uno busca tener la razón de manera dogmática sin escuchar las opiniones de los demás. Se dejan llevar por prejuicios sin fundamento en vez de analizar todas las propuestas que están sobre la mesa. Nosotros los cristianos podemos aportar todo lo espiritual que contiene nuestra fe, basados y centrados en Jesucristo y su palabra. Pero si permitimos que el fanatismo se apodere de nuestros corazones, entonces terminaremos con una doctrina equivocada y falsa. La palabra de Dios es quien señala y afirma nuestros valores, demandando integridad, sensibilidad y una entrega para el más débil y el que sufre. Con estos valores evitamos caer en un fanatismo o legalismo que solo sirve para hacer daño tanto a nosotros mismos como a los demás. Estos valores promueven la superación y educación, la cual nos ayuda a combatir el fanatismo, ya que para nosotros la Biblia no es un libro de mandamientos con la intención de complicarnos la vida, sino para enriquecerla. Hay que entender que existe una gran diferencia entre vivir una vida cristiana llena de mandamientos y vivir una vida llena de los valores que esos mandamientos señalan. Estos mandamientos son los que sirven a los valores y no los valores a los mandamientos. En el verdadero cristianismo, los mandamientos bíblicos tienen el propósito de conducirnos a vivir con valores, los cuales debemos transmitir mediante un buen testimonio a todos aquellos que no conocen la verdad de Cristo. Los cristianos no deben ni pueden estancarse en una vida llena de mandamientos y leyes que son remarcadas por el hombre y que a todas luces nos hacen apartar de la verdad de Jesús, así como de los necesitados. Con esto me refiero a los dogmas de hombre que existen en todas las iglesias en el mundo. Hay demasiadas prohibiciones que podríamos decir que la inmensa mayoría no se encuentran en ningún lugar de las Escrituras. El cristianismo fanático lleva a los hermanos a estar llamando pecado a todo lo que se hace en nuestra vida cotidiana. Dios nos dio un libre albedrío con el cual tenemos la opción de elegir qué vamos a hacer con nuestras vidas o qué decisión tomar en cuanto a algún asunto que se nos presenta. Es ahí donde nuestros principios cristianos y valores que nos ha inculcado la palabra de Dios entra en juego, pues el momento de tomar la decisión debemos pensar si lo que vamos a elegir glorifica a Dios o no.
Pero esto no significa que no se ha tomado la decisión porque alguien nos dijo que era pecado hacer o no hacer, sino que vino por nuestra propia convicción y el mover del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, haber tomado la decisión porque alguien influyó haciéndonos ver que era pecado, entonces ya caemos en el fanatismo. Este fanatismo también se conoce como religiosidad. Los cristianos religiosos sacrifican los valores en sus vidas y viven una vida llena de mandamientos externos a los de Dios. Estos no se dejan gobernar por los valores encontrados en las Escrituras y por tal razón no pueden expresar en la práctica el cristianismo que profesan. Lo que quiero decir con esto es que los cristianos no solo se aferran a los dogmas impuestos en la iglesia, sino que también ellos se imponen los suyos propios para tratar de llegar a una santidad que mientras estemos sobre la tierra nunca, escuchen bien, nunca les va a llegar. ¿Por qué no les va a llegar? Porque nuestra santidad será completa cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y los versículos 51 al 52, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a unos cuerpos incorruptibles. Pero por ahora tenemos que seguir luchando con esta carne pecaminosa y tenemos que comenzar por reconocer que siempre estaremos cayendo. Lo importante es reconocerlo y arrepentirnos para el perdón de esos pecados. No es una excusa para pecar, pero la palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 1. El fanatismo religioso se manifiesta como una exaltación desmedida a unas ideas o convicciones consideradas como absolutas y que hay que imponerlas a los demás por cualquier medio. Es este fanatismo el que nos lleva a volvernos tercos, intolerantes y agresivos, rígidos e incapaces de dialogar con los demás. Tienen una visión distorsionada de la realidad bíblica, teniendo la idea de que todo el que no comparte sus ideas está en contra de ellos, por lo que los fanáticos religiosos siempre buscan excusas para atacar a los que no piensan igual. Dos ejemplos que se viven en las iglesias de hoy lo son la cultura y las costumbres. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la iglesia las siguientes expresiones? En la iglesia eso no se puede hacer porque estamos acostumbrados a hacer las cosas así o asado. En mi país lo hacemos así y no de esta manera. O ya esto en nuestra iglesia es una cultura y no queremos alterar o confundir a los hermanos con los cambios. ¿Se fijan? Y les puedo mencionar muchas más que escuchamos en todas las iglesias de hoy. Esto es a lo que me refiero cuando les hablo de los dogmas, cosas impuestas sin que sean sostenidas con la palabra de Dios y que meramente son reglas de hombre. Cuando alguien lleva una vida de religiosidad y fanatismo sin entender el verdadero cristianismo, al final este fanatismo y religiosidad lo llevan a mantener una vida que en vez de ser atractiva para la gente que no conoce a Cristo, les resulta tan chocante que prefieren alejarse de ella y ni siquiera acercarse a las puertas de una iglesia. Y es porque presentan a un Jesús que demanda entrega a cambio de su sacrificio en la cruz. Una distorsión total de lo que es el cristianismo y lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como enseñanza. ¿Sabía usted que el fanatismo o el fanático en realidad tiene dudas? Así como lo oye, hermano, pues no están seguros de sus verdades y necesitan reafirmarlas intentando imponerlas a los demás. Ellos no ven cómo su imponencia les hace decir y hacer lo que ellos creen que hacen por su propia voluntad, cuando en realidad están siendo manipulados por el mismo Satanás. Los religiosos no son capaces de admitir las pruebas que están pasando en algunos momentos de su vida por preferir sus propias excusas que solo utilizan para justificarse. Son engañados pensando que la única verdad y absoluta le pertenece solamente a ellos. Una persona fanática religiosa no es capaz de contener a alguien que necesite ser asistido espiritualmente. Esto sucede cuando por su fanatismo y ceguera religiosa no conocen los verdaderos fundamentos de la sana doctrina. La misma palabra de Dios nos advierte sobre esto cuando dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo 16. Ahora bien, ¿cuál es el cristianismo verdadero entonces? El cristiano verdadero sabe que los mandamientos lo llevan a cubrirse de valores en lo cotidiano, entendiendo cómo examinar las historias bíblicas para rescatar la verdadera lección que nos ha dejado el Señor en ellas. El cristiano que vive un cristianismo real se deja conducir por las Escrituras a fin de reproducir los valores que Dios trata de exaltar a través de su palabra. Un cristiano de sana doctrina pide más perdón y perdona más de lo que hace o da. Un cristiano de sana doctrina lucha cada día contra la vida carnal para no pecar, aunque Cristo mismo nos dice que somos pecadores por naturaleza, por lo que pide que nos arrepintamos y sigamos su palabra, ya que es el camino de la salvación, a pesar de que seguramente encontraremos piedras que tratarán de impedirnos el avance. Un cristiano de sana doctrina entiende que nada vale conocer la Biblia o recitarla de memoria si no ha sido capacitado por el Espíritu Santo. Sabe que es a través del Espíritu Santo que recibe el discernimiento para edificar su estructura sobre la fe y la verdadera doctrina de Cristo, la cual es conforme a la palabra de Dios el Padre. Así que, hermanos y hermanas, si tenemos la convicción de que somos salvos por gracia, debemos asumir la obligación de saber que el Señor nos ha convocado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La única forma de hacerlo es predicando el verdadero evangelio. Por lo tanto, debemos escudriñar su palabra y hablar solamente su verdad. Cristo mismo nos dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Aquí ahora tenemos una advertencia de Pablo cuando no hablamos su verdad y no llevamos el evangelio puro de sana doctrina como nos fue entregado. Dice Pablo: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Palabra de Dios. Gálatas capítulo 1 y los versículos del 6 al 8. El verdadero evangelio es el que anunciaron los profetas, el que predicó el Señor Jesucristo y el cual Él depositó sobre el fundamento de la Iglesia Apostólica. Es el que una cantidad de hermanos predican a medias porque no lo conocen con profundidad, por lo que nuestra posición debe ser la del apóstol cuando dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Los dogmas y el fanatismo religioso son leyes de hombre, y cuando le damos prioridad a esto, dejamos de obedecer a Dios primero. Entreguemos nuestro corazón al estudio profundo de su palabra con espíritu de humildad, recordando lo que fuimos una vez, sin nada que ofrecer e indignos como pecadores, que un día su Santo Espíritu nos movió al arrepentimiento para hoy ser salvos por su gracia, que habiendo estado completamente imposibilitados por nuestras limitaciones para conocer los misterios de su gracia, hoy se nos ha sido concedido el privilegio de poder disfrutarlos mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por habernos traído esta palabra de vida, palabra de alerta en contra de todo lo que se opone a tu santa verdad. Que esta palabra no se quede anidada en nuestros corazones solamente, sino que la podamos dar a otros para que la misma regrese a ti con el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Este ha sido tu hermano en Cristo Gelson. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Dios les continúe bendiciendo.